Hola, hola. Eh, ya no sé si decir buenos días, buenas tardes, buenas noches. Fíjate que Elías, yo empezaba de una manera similar en los episodios de El Viejo Ventaja Podcast, pero ahora mucha gente luego me decía, es que yo me aviento 20 episodios seguidos, eran de 10, 15 minutos, y pues ya era medio fastidioso, ¿no? Decir buenos días, buenas tardes, buenas noches. Entonces, hola, hoy estamos con Elías Duarte de Atrevi e- eh, un invitado que queremos descubrir, pues justamente cuáles son los enfoques de crecimiento, bueno, que nos cuentes qué es Atrevi, qué andas haciendo, cómo lo llevas, y entender eh, cómo es en las etapas tempranas, cómo lo ves, qué es lo que has hecho, qué es lo que has probado. Aparte a mí me sorprende que, perdón, pero ya estoy viejo, o sea, los más viejos me dirán, no, apenas estás viviendo, pero pues sí, sí ya nos llevamos unos cuantos años de diferencia y a mí me encanta a platicar con gente que apenas va empezando o que ya lleva un rato con lo que está haciendo y me parece genial. Entonces, ahí cuéntame, Elías, que nos des un pequeño intro de quién eres, qué has hecho, cómo lo has hecho, qué es Atrevi y todo eso. Danos un pequeño intro para conocerte. Sí, 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 con mucho gusto. Gracias por invitarme, Ray. Hola a todos los que nos ven. Yo soy Elías, soy financiero de carrera, tengo 23 años. Estudié en el TEC Campus Guadalajara, aquí mismo vivo en Guadalajara. Y me encanta el emprendimiento, me encanta crear, me encanta construir productos de valor. En la carrera poco a poco me fui metiendo al emprendimiento y y hasta que nació Atrevi. Atrevi nació de una historia chistosa que creo que vale la pena comentar acá. Recién empezaba la pandemia, recién nos encerrábamos en nuestras casas, yo seguía estudiando en la universidad y estaba ocioso en mi casa, con ganas de ser más productivo, de aprovechar ese tiempo. Me topé con un concurso en el que tenías que presentar una idea para mejorar las finanzas de los jóvenes. Y bueno, ahí salió como la espinita de encontrar cómo hacerle, ¿no? ¿Qué idea presentar? Resultó que la pandemia iba para largo. En la escuela anunciaron que íbamos a echarnos todo el semestre remoto. Entonces yo me regresé a casa de mis papás que viven en una ciudad diferente de Guadalajara. Y en el regreso, en la carretera, pagando una caseta, me dieron muchas monedas como cambio. Así me echaron todas las monedas. Yo puse acá la mano y dije, estas monedas se van a desaparecer, se van a desperdiciar. ¿Por qué no creo algo que te ayude a aprovecharlas mejor? Entonces, la idea inicial de Atrevi empezó así, como un servicio que te ayudara a Ujú. ahorrar dinero, aprovechando ese cambio, esas monedas. Y bueno, se ha ido transformando, ya llevo 2 años, 9 meses con esta startup. Ok. Después de año y medio de construir 3 aplicaciones que no aportaban mucho valor a los usuarios, nos brincamos a realmente resolver el problema de ahorro e inversión en jóvenes. Yo Ujú. como financiero y asesor en inversiones certificado, empecé a dar asesoría financiera y lo que tenemos hoy es un servicio que enseña a los jóvenes a invertir para que cumplan sus metas, para que se protejan contra emergencias, Ujú. construyan patrimonio, se vayan de viaje, compren un carro. Para cada una de estas metas les armamos un plan, les decimos en qué invertir y los vamos guiando paso a paso. Ok. Entonces, Oye, pero entonces no tenías ningún bautizo en puerta, ¿no? Porque igual todas esas monedas hubieran servido también para el bolo. sí, no, no, este, todavía no hay bautizos en mi círculo, no, entonces, ni Ah, primeras bueno. comuniones, ni nada. Excelente. Oye, Elías, y en el sentido de o sea, ¿qué fue lo que pasó con esas aplicaciones? ¿Y por qué hacer una aplicación? O sea, ¿qué Pues, era como en ese momento el enfoque? sí, pues sinceramente
una aplicación suena sexy, entonces Ajá. yo estaba pues como enamorado con esa solución de construir este producto escalable que Ujú, causara impacto, mm, que de una forma muy sencilla aportara valor y me hacía mucho sentido hacer una aplicación. Este, entonces, realmente creo que pues no sé, las tendencias, el haber crecido todo el tiempo desde chico viendo aplicaciones, desde que salieron los primeros celulares, tal vez eso fue lo que me llamó la ujú, atención por crear una y malamente como aprendizaje no fue, creo que no debes de crear una app solo por crearla, ¿no? Debe de ser sentido de negocio, debe de aportarle un valor al usuario, tener una funcionalidad clara ujú. y, y creo que si volviera a construir una aplicación que no estoy cerrado a seguir retomando ese producto tech, pues va a ser porque el negocio lo exige y porque va a haber un roadmap más claro hacia allá. Sí, es que, como dices, es bien sexy y desde un sitio web, ¿eh? O sea, luego uno está muy casado con la idea de necesito un logotipo, necesito una tarjeta de presentación, necesito un sitio web. Si no, no puedo vender, si no, no puedo ofrecer, ¿no? O sea, si encuentras ese dolor específico en donde le va a hacer sentido a la gente, le importa un demonio si es azul, verde, rojo, o sea, a mí resuélveme. Pero entonces ahí es que está bien interesante y bueno, yo tengo una hija de casi 4 años, entonces también me tengo que estar fijando como pues, qué le tengo que ir enseñando. O sea, ¿por qué en los jóvenes, a pesar de, eh, o sea, el conocimiento y que tienes una certificación, que la conozco, o sea, no es sencilla, no es así de, este, pues no sé, como que te paras ahí y te dan la certificación y buenas tardes, mucho gusto, ya estás certificado, váyase. O sea, sí es complicado tenerla. O sea, ¿y por qué? A mí siempre me causa ruido, ¿por, por qué en jóvenes y no en gente que tiene, pues, Más dinero, más dinero? Ajá. este, creo que porque yo a pesar de haber estudiado finanzas, a mí me costó trabajo aprender a administrar mi dinero y Ujú, aprenderlo a ahorrar y aprenderlo a invertir. ujú, Entonces, me hacía mucho sentido crear algo que yo iba a usar. ok, Y creo que el voltear a ver a un mercado que la mayoría de los servicios no voltean a ver ujú, es una fortaleza que tiene Atrevi. Aunque podamos asociar a veces a los jóvenes con desmadrosos o con que o con que tal vez no pueden tener tanto dinero como una persona de 40 50 años, ujú, realmente es un mercado bien interesante, especialmente los jóvenes que ya se graduaron de universidad y están empezando su vida laboral, porque son personas que crecieron su ingreso de 0 a 10 a 20, o sea, ujú, no por poner 10,000 o 20,000 pesos, me refiero como más bien en escala ajá, y además son personas que no tienen gastos fijos tan elevados, no tienen hijos, tal vez no pagan hipoteca, probablemente siguen viviendo con sus papás o siguen recibiendo apoyo de ellos. O sea, ujú, están en una etapa ideal para invertir porque tienen la, la libertad de hacerlo y además no tienen estas deudas, no tienen, o sea, ujú, aún están en una etapa en la que podemos estructurar sus finanzas de una forma más fácil que si consideráramos la situación financiera de un papá que tiene dos hijos y paga colegiaturas y paga ujú, hipoteca y es el principal proveedor de una casa probablemente. ujú. Entonces, creo que es un mercado interesante que está padre atender, está diferente. Déjame indagar más en esto, porque mucha gente, o sea, clientes, socios, conocidos, amigos, me dicen, yo no le entro. O sea, yo no le entro a esa edad, por lo mismo que dices. Y en el sentido de que vas resolviendo, o sea, tú viste un problema tuyo y lo estás resolviendo, lo vas resolviendo justo para los demás.
¿qué otras características, además de los que ya mencionaste, son las que empatan para conseguir, o sea, para hacer crecer a Trevi? O sea, o sea, ¿cómo te acercas? ¿No? Sí, sí, sí entiendo la pregunta. ¿Cuáles son los triggers, tal vez, no? Ajá, ajá. Mira, uno importante es este que mencionaba de cuando una persona empieza a recibir ingresos o recibe un aumento de salario, es Ujú, cuando busca aprovechar mejor ese dinero, porque dice, chin, ya estoy manejando más dinero, pues quiero aprovecharlo, no me lo quiero gastar todo. Entonces, este, em, creo que, cre- creo que algo que hemos visto es, los jóvenes empiezan a trabajar y los primeros meses en lo que se ujú. adaptan, en lo que viven Sí, esta nueva etapa, en lo que, pues tal vez los primeros meses se gastan su quincena de una forma más irresponsable y llega un punto donde dicen, pues esto no es sostenible, debo de cambiar mis hábitos, debo de empezar a ahorrar, debo de empezar a invertir. Y creo que esa es una buena etapa cuando ya tienen esa conciencia, ya lo están pensando, ya lo están intentando hacer, de, ujú, de, de llegar con ellos y decirles, te ofrezco este servicio, esta oportunidad que te va a dar claridad, que te va a llevar paso a paso a lograr a que logres aprovechar mejor tu dinero. okey, Em, Creo que una ventaja grande es que formo parte de este segmento de mercado. ujú, Tengo 23 años, me gradué de la universidad en junio del año pasado. La okey, mayoría de mis amigos están en ese mismo proceso, o se graduaron hace unos años. Entonces, realmente he dado más de 200 asesorías de finanzas personales para construir el servicio de asesoría, la metodología que con gusto te puedo platicar más adelante de ella. ujú, Pero realmente el adquirir o el conseguir estos usuarios, estos clientes, no me ha sido difícil porque pues, en mis redes sociales está lleno de este segmento. Entonces simplemente es ponerme a navegar en mis redes y decir, ah, esta persona, pues ya vi que está trabajando, o ya vi que está emprendiendo, ya vi que está haciendo esto. Y el segmento ideal al que nosotros atendemos son empleados, porque son ujú, personas que tienen una vida más estable, que reciben un ingreso mes con mes recurrente. Entonces, pues ahí es cuestión de ir como mapeando venta fría ujú, y así ha sido nuestro principal canal, sumado a talleres de finanzas personales que hemos dado en empresas. ujú. Es que justo una de las preguntas que te iba a hacer, o sea, ¿te acuerdas del primero? O sea, del primer cliente que dijiste: "Ah, chinga". O sea, sí le hizo sentido, sí me entendió, sí lo ve necesario. O sea, ¿ese cómo fue? A mí siempre me Sí, causa mucha curiosidad porque el primero es, o sea, puede pasar que no te la creas o puede ser que digas: "Claro que sí, pues por aquí". O sea, yo estaba seguro. ¿A ti cómo te fue en eso? sí. Y hasta la fecha le sigo batallando con el síndrome del impostor de decir, ¿será que sí está funcionando el servicio? ¿Será que los usuarios sí me están pagando no porque me conocen o porque este, pero sí, eh, me, me gustó mucho esa pregunta porque me recordó a un consejo de Platanus Ventures, la Ujú, incubadora de Chile, que dice, concéntrate en hacer a tu primer cliente feliz ajá, y con tu producto, ¿no? Y en nuestro caso, creo que nuestro primer cliente feliz se llama Edson. Es ujú, un amigo que conocí en un grupo de emprendimiento que es empleado en una empresa de tecnología. Y a él lo conocí cuando estaban validando, hablando con usuarios para entender la problemática. Bueno, ahí como que fue su primer contacto de Edson con Atrevi, como el, oye, regálame un espacio para entender cómo administras tus finanzas, cómo ahorras, si es que inviertes, ¿por qué no lo haces? ajá, Entonces ahí fue la primera vez que lo conocí y ya meses después, unos meses después, que empecé a dar asesorías, le dije, oye, fíjate que empecé a dar asesorías, si te interesa, con gusto nos echamos una llamada de media hora. Y ujú, me acuerdo que las primeras veces que empecé a dar asesorías, pues sinceramente me aventé sin estar tan preparado, sin tener okey, tanto conocimiento de finanzas personales, sin haber tomado cursos, sin haber leído lo suficiente en eso. Entonces,
Yo valientemente me conectaba y Ajá, ahí, y en la videollamada ahí improvisaba un poquito, escuchaba a la persona y después le hablaba sobre temas financieros que creía que le podían servir, pero no había una estructura ni, ujú, oye, vamos a conectarnos porque vamos a lograr esto. Entonces me acuerdo, o sea, Edson no fue la primera persona, pero sí fue en esta etapa inicial, ajá, este, que le empecé a platicar de los fondos indexados y de cómo podía invertir su dinero ahí, los beneficios que tenía, que podías diversificar de una forma sencilla, barata, ujú, que si invertía, si eras constante e invertías en el largo plazo, la probabilidad de tener resultados positivos era alta. Y ya le hablé de eso, le hablé de cómo invertir a través de GBM en fondos indexados y empezó a ujú, hacerlo. ok, Y, y así dos, tres cositas que le dije, oye, te recomiendo esto, te recomiendo aquello otro, que lo empezó a hacer y para mí lo considero como el primer usuario feliz porque fue la primera persona que cambió su conducta después de probar nuestro servicio, entre ujú, comillas, servicio. Este, entonces, creo que eso es lo que cualquier startup debe de hacer, ¿no? El común denominador de las startups es el cambio. sí, Mi usuario, mi cliente actúa de X forma y yo quiero que con mi producto o servicio mejore, reduzca eh, fricciones, reduzca dolores. Entonces, ujú. al final debe de haber un cambio con tu producto y servicio. Entonces, sí, a grandes rasgos esa es la historia del primer usuario. Y es que ahora que estás platicando este caso, y es normal, o sea, normalmente, y en el servicio se ve más. Muchas veces no traemos una metodología, pero cuando ya tenemos, ya sea que usemos la de alguien más o tengamos la capacidad de crear una propia, o sea, no viviste tú así diferente ya cuando encontraste tu metodología y dijiste, ya, o sea, es paso uno, paso dos, paso tres, paso cuatro, o todavía vas en esa construcción. Sí, hoy me siento más tranquilo de que ya tenemos nuestra propia metodología de cómo llevar a un usuario paso a paso para que estructure sus finanzas, mejore la administración de sus gastos, empiece a invertir, luego invierta para metas específicas. Ujú, Eh, Fue un proceso de- podríamos contar de junio del año pasado a estos meses que se terminó de crear la metodología. ajá, Eh, entonces fue un proceso de diferentes pruebas y errores, de intentar de una manera, no sé, de medir cuántas sesiones tomar con el usuario, qué enseñarle ujú, primero, qué ujú, instrumentos recomendarle, y les damos herramientas en Excel, les recomendamos otras apps para llevar control de sus gastos, todo esa parte. ok, Este, sí. ok. Y de ahí, o sea, ¿qué es lo diferente? O sea, es que es bien difícil con el tema de la salud, el dinero y la relación, digo, ajá, el dinero, la salud y las relaciones, ¿no? Son temas muy importantes para el ser humano y muchas veces lo dejamos para después todo, ¿no? La salud, las relaciones, desde la relación con uno mismo hasta con los demás, y el dinero que muchas veces pues, la gente no sé qué valor le da, o sea, como o demasiado, o poco, o nada, o más o menos, o no trata o no termina de entender cuál es la situación. Ahí, ¿qué es lo que tú has identificado más constantemente con los jóvenes? O sea, que están en esa situación de primer empleo, despilfarro, y después digo, híjole, pues, no va a llegar a ningún lado. O al revés, ¿no? ¿No te han tocado situaciones de que son acumuladores de dinero y no quieren gastar en nada o llegan a un grado de ser tacaños? O sea, como ahí, ¿qué es lo que has identificado con respecto al enfoque que tiene el joven con el dinero? Sí, mm, mira, para serte honesto, aún no lo tengo digerido. Ajá,
así para decírtelo. Pero lo primero que se me viene a la mente que te puedo compartir, que justo lo estaba hablando con un amigo que tiene una startup similar, Ujú, es que las personas que más mal creen que administran sus finanzas y que abiertamente dicen, no, yo soy un relajo con mis finanzas, ajá, yo no sé, que hacen ese tipo de comentarios, son las que una vez sentándonos y viendo, a ver, cuáles son tus ingresos, a ver cómo los gastas, ujú, cuáles son tus gastos fijos, tus gastos variables, y ya de una vez teniendo como la foto completa que cuando nos sentamos, ujú, este, pero muy bien, tienen el hábito de ahorrar aunque sea en el banco, y sus gastos son responsables, y las personas que sienten que lo administran mejor, ujú, muchas veces no tienen esta noción de en qué se les va el dinero y no están ahorrando nada y aunque se ven más tranquilas con eso, viéndolo en sus números, es lo contrario. Entonces, esa es una conducta curiosa que he notado. ajá. Entonces, sigues, o sea, ¿cómo ha cambiado a partir de que empezaste con los seminarios? En el tema de, o sea, de adquisición y de crecimiento. Esa es una pregunta y te hago la otra de una vez, pero porque si no se me olvida, de la recomendación. O sea, primero a eso, porque siempre es bien curioso cuando uno empieza a hacer cursos, talleres, seminarios, o sea, ese esfuerzo de uno a muchos, cuando uno ya lleva tiempo haciendo de uno a uno. O sea, ¿tú cómo lo sentiste? ¿Qué cambió? ¿Qué fue? ¿Le viste beneficios? ¿Te fastidia? ¿Te gusta? ¿No te gusta? O sea, ¿y cómo te va? El dar talleres de finanzas Ajá, personales, ajá, así como a empresas o en sí, las universidades, si me gusta o no. Creo que me emociona más que la asesoría uno a uno, ujú, que me reta más porque, pues, he dado talleres de 4 horas de finanzas personales, de dos, de una, a ujú, diferentes empresas o universidades. Y especialmente los más largos, pues es cómo le voy a hacer para hablarle 4 horas a un grupo de ujú, finanzas manteniéndolos interesados la mayor parte del tiempo. Este, o cómo lo voy a hacer digerible para que no se bloqueen, porque creo que ese es otro riesgo cuando empiezas a hablar de forma muy técnica o de forma muy ujú, agresiva, que termina sonando como tarea, como un deberías de hacer esto, deberías de hacer esto, y la sí, gente trata de bloquearse, ¿no? Así de cubrirse. sí, Entonces, creo que es un reto el lograr eso. Creo que me ha ido bien en general. Los últimos dos talleres que di saqué el MPS y ujú, salió arriba de 9. Este, en general, por las preguntas y el nivel de involucramiento de las personas, creo que en general los talleres están buenos. ¿Y cuál era la otra pregunta? O no sé si quieres que te ajá. detallen en algo más. No, esa y la otra es bueno, ya con el NPS, ahí ya va un poco la respuesta, pero ¿cómo va la recomendación? Porque fíjate, a mí una de las cosas que me sucede muy seguido con los clientes y sí, con los clientes y amigos y conocidos es que me dicen, es que yo crezco de recomendaciones, ¿no? Y es como un tema místico o azaroso que si prendes el incienso o la vela es que funciona y la realidad es que hay marcos de trabajo y hay cosas estructuradas en donde uno se puede fortalecer y fundamentar todo ese esfuerzo. O sea, la recomendación de boca a oreja es artesanal y anunciada. O sea, por ejemplo, Latinoamérica es muy, muy común que te diga alguien, mi diferenciador es que soy el que da el mejor servicio al cliente, cuando el servicio al cliente es algo obligado, ¿no? O sea, no es una característica, es una obligación del que da el servicio o el producto. Entonces, ahí tú ya has cachado, ya has visto como esos puntos fuertes en donde dices,
o sea, ¿por qué estos me dicen tan seguido este concepto? ¿Será que el que me están será que es el que usan para cuando me recomiendan? Eso último no te entendí en el, ¿será que es el Okey, que usan cuando recomiendan? ajá, porque, por ejemplo, eh, caso muy, general, en toda la marca Apple, uno de los recomendadores, o uno de los conceptos que se usa para recomendar es bien fácil de usar, ¿no? O sea, lo tienes unos minutos y ya lo Ya, aprendes a usar. Es fácil de ya, usar, ¿no? Ese es uno. En Atrevi, o sea, tú ya cachaste a la gente que diga, no sé, o sea, justo es como lo sí. que, Sí, sí, ¿no? sí, sí, sí. ¿Cómo es que los usuarios que ya pasaban por Atrevi, cómo es que se lo explican a otras personas Ajá, ajá, mira, sinceramente, de enero a la fecha hemos generado 26 usuarios. ujú, De esos 26, 8 fueron por visitas a empresas que los captamos, ujú, 13 del círculo social que te platico de redes ujú, sociales en el que estoy, y 3 fueron referidos de esas personas. O sea, aún eso es una realidad y eso es un reto. Aún ujú, no tenemos un producto que crezca orgánicamente boca en boca. ujú, Que bueno, ahí va un poco, em, sí. ¿Qué otras recomendaciones boca en boca me he dado cuenta que suceden de forma indirecta? Por ejemplo, cuando estoy dando los talleres, se me han acercado muchas veces personas de, oye, mi abuelita, mi mamá, mi primo, mi hijo tiene dinero, me gustaría pasarle tu contacto, pásame tu número. ujú. Eso también yo lo considero como un boca en Sí, boca de cierta forma. Lo he hecho, pero al final no se han concretado. No sé si es esta barrera cultural de desconfianza del dinero y todo esto ujú, que al final la mayoría de los mensajes de ese tipo o de esas interacciones no se terminan por cerrar, pero bueno, eso, o el, de esos 26 hay un usuario que es el más feliz que podríamos decir. O sea, el primero ajá, fue Edson, pero este usuario el más feliz se llama Alonso. Y siempre que estoy con él, si por algo llega otra persona, con todos es, mira, te presento a Elías tiene este startup, me ujú, asesoró, no sé qué. Este, entonces, okey, ahí va, esos son como los indicios o lo que te podría decir del boca en boca que he vivido. ajá. Y aparte es bien bonito ya tener, fanáticos y no clientes, ¿no? Y no es que uno se separe de la persona, sino en ese sentido de el síndrome del impostor, que luego uno no lo cree y dices: "Híjole", a mí me pasaba mucho en el sentido de que mis socios o mis amigos me presumen, ¿no? Que es como esta situación que dices de Alonso, que, o sea, te quedas viendo y dices, o sea, ¿estar hablando de mí o de quién? ¿No? Sí. Sí, Entonces sí, siempre es sí, a medio mí, raro. sí. Sí, Sí, totalmente. Cuando hace eso, Alonso, digo, ¿por qué lo hace? ¿Lo hará sí. para hacerme sentir mejor? Ajá. Sí, sí, Pero, sí. Es curioso. Entonces, pero ahora para ir acompañando lo del producto, o sea, ¿tú cómo ves el futuro en el tema de las finanzas personales? Eh, ¿Y cómo ves a Trevi? O sea, ¿para dónde le ves el camino? Hace rato decías, sí, pues igual no estoy negado a la app, pero ahorita en estos pasos, ¿tú como para dónde lo visualizas o te gustaría o dónde te está llevando el cliente? ya, es una buena pregunta. Este, ¿quieres que me eche un poco el choro como de la misión, la visión, todo esto? ¿O Como te tú te interesa sientas a gusto, más cómodo? sí, como tú te Este, sientas a gusto. es que siento que soy una persona que suele como echarle la, de todo en lugar de irse directo a responder. Pero está bien, pues al final es como uno lo va construyendo, ¿no? Claro, claro. Sí, mira, la misión de Atrevi es generar bienestar simplificando las finanzas. Y creo que esa misión
ha Ujú, estado desde la idea inicial de digitalizar monedas. Queríamos hacer un proceso simple de ahorro para que ujú, la gente se sintiera mejor, tuviera un guardadito, aprovechara mejor su dinero. Y hasta el día de hoy, con el producto que tenemos, que son asesorías financieras, a ujú, través de un programa de 4 sesiones, en la que en la sesión uno hacemos con el usuario su presupuesto, planeamos sus gastos del año, vemos ujú, cuánto puede invertir. En la sesión 2, con base en esa capacidad de inversión, hacemos un plan en donde decimos, ok, si tú puedes invertir 3,000 pesos mensuales, 1,000 los vamos a mandar a construir un fondo de emergencias, 1,000 a construir patrimonio para X años en tu retiro y 1,000 para tener un fondo para gustos para cuando te vayas a la playa o compres algo. ujú. Y empezamos a invertir en CETES, además de hacer ese plan, le explicamos cómo invertir en CETES y dejamos 2 meses para que el usuario se haga el hábito de invertir en Ajá, CETES. Una okey, vez que se crea el hábito y validamos que puede invertir esta cantidad que analizamos, invertimos en fondos de deuda, en ETFs de renta fija y ETFs de renta variable, dependiendo de las metas que el usuario tenga, ujú, del plazo y la estrategia que hagamos. Eso pasa en la sesión 3 y después dejamos 2 meses para en la sesión 4 ver si funcionó el plan, si que hay que ajustar, etcétera. ujú, Hoy en día, el 57% de los usuarios que reciben la asesoría empiezan a invertir su dinero. okey, Entonces, eso es como una primera hipótesis validada que con educación la gente empieza a invertir, ¿no? Aún esa métrica creo que podría subir un poco, estamos ahí viendo eso. ajá, Algo interesante es que algo que he visto es que la mayoría de las personas después de unos meses que empiezan a invertir se caen porque les ujú, salió un imprevisto, porque les salió una compra grande, porque están viviendo un cambio en sus vidas, de relaciones, ajá, no, ahí me cuesta trabajo aún definir si es una excusa o si realmente sí, está pasando por eso. Entonces, ahí hay varios caminos. Justo estoy en ese proceso de producto de decir, ok, ¿qué sigo haciéndome? Me sigo concentrando en adquirir más clientes de este producto de asesorías que tenemos. Le cambio un poco para concentrarme en ver cómo puedo lograr que la gente sea más constante invirtiendo. ujú, Eh, Le cambio a que las asesorías para algunas personas no es accesible de precio, entonces creo un curso asíncrono en ujú, donde sea más barato, en donde sea más escalable, en donde no tenga que yo estar invirtiendo uno a uno el tiempo a un precio más barato y que las personas puedan tomarlo. Entonces, ando terminando de definir eso. ujú, Este, eh, creo que algo muy importante es los jobs to be done, o sea, sí, que al usuario le quede muy claro, oye, vas a pagar por estas asesorías que te van a dar como resultado administrar mejor tu dinero, o vas a pagar por estas asesorías y obtener como resultado, vas a construir un fondo de emergencias para imprevistos, o vas a ujú, construir patrimonio a largo plazo. Entonces, ahorita creo que con esta sesión este producto estoy abarcando muchas cosas, ese análisis lo estaba haciendo hoy, de hecho. Entonces ujú, estoy evaluando a ver si lo parto en diferentes productos y lo testeo a ver cuál le interesa más al usuario y de ahí irme con uno de lleno. ajá. Entonces ando en ese proceso. ¿Qué opinas? Es que justo, te estoy escuchando y, o sea, no cambia en el sentido de que uno con la experiencia, y me estoy comparando contigo, eh, es el mismo proceso, nada más que uno se vuelve yo en lo personal me vuelvo más sinvergüenza. O sea, ya es así de, o sea, por la experiencia es, esto me gusta, no me gusta, funciona, no funciona, evalúo uno, 2, 3, 4, todas las opciones y entonces determino cuáles son los que me pueden dar un OKR, un objetivo o resultado clave lo suficientemente atractivo y positivo para el objetivo general o el moonshot y listo, ¿no? Pero está bien bonito así como lo dices, Elias. O sea, es un camino de pensamiento o una trayectoria de nuestros pensamientos de cómo nos argumentamos eh, la toma de decisiones. Entonces, no cambia. Eso también es lo bonito. O sea, cuando uno
se convierte en empresario y empieza ya a automatizar, a sistematizar, a desarrollar cultura organizacional, a evaluar el tipo de crecimiento, si es horizontal, si es vertical, sigue siendo el mismo proceso, ¿no? Y entonces está bien bonito cómo lo planteas porque al final también algo que puede aprender o darse cuenta la audiencia y los seguidores es que siempre hay un conjunto limitado de opciones y todas esas opciones están determinadas por el jobs to be done, ¿no? O la tarea real que quiere realizar el cliente. No hay más, ¿no? O sea, uno puede decir misa o uno puede decir es que esto es más sensual o esto es más que da mejores resultados, pero si el cliente, o sea, no entra en su tarea, pues no hay manera, ¿no? Claro, claro, claro. Y en ese, justo en ese proceso estoy de entender qué segmento tiene esos jobs to be done Ujú, y que, o sea, poniéndolo de forma general, todos necesitamos administrar nuestro dinero, todos ujú, necesitamos un fondo de emergencias porque a todos nos pasan imprevistos, todos necesitamos construir patrimonio porque el esquema de pensiones en México te deja bien vulnerable y sí, no vas a tener un retiro eh, generado por tu Afores ujú, lo suficientemente, sí, este, o sea, todos necesitamos eso, pero que lo necesitemos, no todos lo estamos buscando, ¿no? Entonces, ajá. es ser mucho más fino con eso. Sí, sí, y aparte es un nicho complicado porque es mucha de psicología, ¿no? El dinero une familia, rompe familias, rompe gente, ¿no? O sea, de casos de que se vuelven millonarios o se quiebran totalmente a la pobreza. O sea, es un factor determinante del ser humano que es difícil entrarle y está bien bonito que te enfoques en el momento adecuado de cuando uno debería de empezar, a lo mejor un poco antes, ¿no? Creo que también es bastante válido, pero sí es, me encantó como lo dijiste, es ese momento en donde tienes el, los ingresos escalan, ¿no? O sea, de que estás con una mesada, con un apoyo, o las chambitas, o las cosas que puedes ir sacando dinero, a tener un sueldo en donde ya es algo fijo y aparte, o sea, de ganar, por ejemplo, ahí comparto de mi historia personal, mi primer sueldo fue de 500 pesos semanales. Sí, no, mensuales. Déjame acuerdo. El segundo, Mensual. yo creo que no, yo creo que quincenales, es que ya no me acuerdo. Trabajaba yo en un puesto de revistas, ¿no? Este, y tenía 14, 15 años. Después fue lo doble. Entonces yo creo que sí eran mensuales, ¿eh? O sea, era una cosa así bárbara de en serio te pagan eso. Ahora no sé cuánto sería. Yo creo que con la inflación y todo eso, yo creo que serían con unos 1,000, 1,500 pesos. Entonces, pero yo antes no ganaba nada, ¿no? O sea, y pasar de 0 a 500, o sea, es una mentalidad totalmente diferente en donde te enfrentas con la realidad, ¿no? De qué vas a hacer, Sí, sí, ¿no? sí. Sí, Eh, ese es otro job to be done que he estado evaluando, ¿no? Tal vez el independizarse como tal sea un job to be done interesante en el que ujú. podamos guiar a una persona a hacerlo, ¿no? Este, Y yo ahí te lo pido como de a título personal y lo veo con mi hija, ¿no? Que también hay un hueco en donde a nosotros los papás no nos enseñan cómo enseñarles finanzas a nuestros hijos, ok, ¿no? O sea, yo no he encontrado a alguien que, a diferencia de Ramit Sethi, que el de I will teach you to be rich, ¿no? Que es como de los mm, que llevan más abanderado el de finanzas personales, pero de ahí en fuera y en español, o sea, no conozco o no ubico a nadie que yo me sienta seguro con confianza de decirle, enséñame,
¿no? ¿Cómo le enseño finanzas? Porque, pues, como mucha gente de mi edad, eh, crecimos sin ningún apoyo, sin ninguna referencia, y a mí Elías me hubiera gustado que hubiera un Elías de mi edad que me dijera en mi adolescencia, no sea menso, ¿no? Invierta, ahorre el dinero por esto y esto y esto, porque hubiera sido diferente. Sí, sí, sinceramente en mi familia tampoco se habla mucho de dinero, Ujú. entonces creo que es culturalmente, es retador. Sí. Sí, entonces ya para ir cerrando, Elías, ¿qué, ¿qué es lo más difícil y qué es lo más fácil que se te ha hecho de crecer a Trevi? Ok. Lo más difícil, em, construir un producto por el que te paguen, aunque suene muy Ujú, sencillo. O sea, creo que es algo que últimamente le he dado muchas vueltas, ¿no? Poniéndolo en temas muy sencillos, construir un negocio es crear un producto o servicio que genere dinero, visto de una forma fría. ujú, Y siento que con la nueva cultura de startups con la que yo crecí, con la que yo estoy empezando mi primer negocio, te ujú. llevan así por un chorro de lados antes de cumplir con ese principio. Bueno, al menos a mí me pasó Sí, eso. no, a Y todos, a todos. entonces yo tardé año y medio, o un poco más de los 2 años y cacho que llevo, en entender que al final es mejor hacer las cosas manuales, que aporten Ujú, valor, que no escalen, y de ahí irlo transformando conforme los usuarios, los clientes, el negocio lo vaya pidiendo. ujú. ¿Y lo más fácil? Lo más fácil de crecer atrevia, aparte, ¿no? Sí, Ese sí, es sí, sí. este, dentro de lo que cabe, creo que lo más fácil ha sido conseguir los primeros clientes. O Ujú, sea, una vez que ya está claro el producto, no, obviamente hay muchos nos, pero no ha sido cuestión más que de escribir mensajes y crear contenido, no ha sido, este, no sé, pienso, si le vendiera a japoneses o si le vendiera tal vez a una industria muy específica, B2B, que me ujú. contesta el correo Sí, cada, cada mes. sí. Ok, ok. Oye, Elías, muchísimas gracias por participar en el podcast. Me, Déjame ser sincero contigo, me llena de alegría, o sea, el platicar contigo y el saber eh, que al final, o sea, de las pequeñas migajas o granitos de arena que estoy aportando, porque justo en Startup Links, que platicamos al inicio, que es de donde nos ubicamos, justo ese es uno de los objetivos, ¿no? O sea, quitarle toda la merma y la rebaba al emprender y que es así, ¿no? Es entender qué es lo que necesita la gente, si lo que la gente necesita es lo que yo ofrezco, hacerlo sin que escale. Al final, la sangre de un negocio es vender. Si no sabes vender, no se puede, ¿no? O sea, ya el tema de los grandes monopolios, en donde yo soy Rockefeller y agarro todo el fulfillment y me hago este poseedor de toda la cadena de suministro, pues, o sea, ya es complicado, sí se puede, pero es complicado. Y que lo hagas de un lado tan necesario y que mucha gente no se atreve, me ilusiona. Entonces, antes que todo, pues gracias por meterte en algo que yo no me metería, ¿no? Y y justo, pues también el asunto de que a mí me hubiera gustado tener un servicio de ese, o sea, que alguien en mi época hiciera algo así, ¿no? Entonces, pues de eso, gracias. Y segundo, lo que me decías, y perdón por balconearte, este, al final toda etapa es distinta y todo crecimiento es diferente y todo lo que nos has contado es súper valioso para gente de mi edad que entienda que el mundo es diferente
O sea, que allá hay un Elías, ya hay un Alonso, ya hay un Edson, ya hay gente que está interesada en las finanzas, que son jóvenes que quieren hacerlo diferente y que hay jóvenes que la están haciendo, como tú, ¿no? Entonces eso está, no voy a decir groserías, entonces nada más inserta groserías. ¿No? Entonces, pues muchas gracias. Aviéntate un comercial. ¿Cómo nos acercamos a Trevi, contigo, Elías? ¿Qué es la mejor forma? Y invítanos. Claro que sí, claro que sí. Eh, Nos encuentran en todos lados como atrevi.mx, en Instagram, TikTok, en nuestra página web. Yo estoy como Elías Huarte en LinkedIn, con mucho gusto conectamos y encantado de ayudarles a simplificar sus finanzas, a planearlas, ayudarlos a protegerse contra emergencias, a construir patrimonio de una forma a través de instrumentos regulados, a través de instrumentos diversificados, algunos con más riesgo que otros, todos dentro de un riesgo adecuado. Ujú, Em, y nada, creo que se tienen muchas creencias en cuestión a invertir el dinero, que se necesita mucho dinero, que mejor pongo un negocio, que es estafa, que no hay beneficios tangibles. ujú. Creo que esas son las principales barreras cuando realmente puedes empezar a invertir desde 100 pesos, cuando puedes invertir en instrumentos y en plataformas reguladas, que muchas veces es más seguro que aventarte a un negocio que no conoces. Sí. em, y que si lo haces de forma diversificada y constante, los beneficios en el largo plazo son atractivos, tu dinero puede crecer exponencialmente, aunque suene Ujú. misterioso eso. Sí, y además te da uno de los grandes beneficios, que es controlarte a ti mismo, ¿no? El probarte que sí puedes ahorrar, el probarte que puedes hacerlo diferente, ya con eso está de gane uno, ¿no? Claro, Listo. Sí, agreguen a Elías, sigan a Trevi, acérquense, o sea, que no les engañe esa cara juvenil. A Elías, o sea, se la sabe, entonces pues ahí poco a poco vayan conociendo, y yo sí espero ese producto, ¿eh? O sea, yo sí te voy a estar jodiendo de cuándo me ¿cuándo? vas a enseñar, Ok, ¿vale? ye- Eh, suena interesante. Va, pues muchas gracias, Elías. Un gusto, gracias por invitarme. Saludos a toda la audiencia.